Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos en otra tarde más aquí por C9N. A tu salud arranca con muchísima información, como siempre, para que vos te puedas cuidar, para que puedas prevenir ciertas patologías. Y hoy un programa más que especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la patología que afecta al 45% de la población paraguaya. ¿Cuál es la hipertensión? ¿De qué se trata? La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. ¿Y de qué vamos a hablar ahora y con quién lo vamos a hacer? De la hipertensión. Este material ya te daba un pantallazo, pero queremos entrar en detalles, conversar con el doctor José Ortellado, Especialista en medicina interna, secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. Doctor, bienvenido. Háblanos un poquito de la hipertensión. Bueno, asimismo, como está diciendo, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, le llamamos luego también el enemigo silencioso. De todas formas, tratamos de mencionarlo como para que la gente sepa que es una enfermedad y a la vez una complicación y a la vez a veces síntomas también, ¿verdad? Porque probablemente no es conocida hipertensa esa persona, pero tiene presión alta en algún momento de otra patología, ¿verdad? Entonces, con esta pandemia vemos que justamente los pacientes hipertensos eran los que tenían el factor de riesgo mayor con relación a la mortalidad de COVID, ¿verdad? Y eso se ha visto en todo el mundo y no solo en otros países, sino en nuestro país también vemos que casi más del 50% de los pacientes que tenían COVID tenían hipertensión arterial y de hecho la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, donde estoy como secretario general, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial también se ha pronunciado a todos los pacientes hipertensos que no suspendan su medicación porque había muchas cosas, dudas con relación al IECA, que es el inhibidor de la enzima convertidora, y que justamente este virus ingresaba por el receptor de la enzima convertidora a nivel pulmonar. Pero hablando de hipertensión, es importante que esta enfermedad se puede prevenir, se puede reducir sus riesgos, sus complicaciones, y gran parte son los cuidados generales que cada persona debería tener en cuenta, y no solo para las personas, sino en su familia en sí, porque la mayoría de las veces si mis padres tuvieran hipertensión, yo también tengo riesgo de tener presión alta. O sea que podemos decir que es una patología hereditaria. Exactamente, y si yo agrego otros factores asociados, entonces desarrolla esa enfermedad. Por ejemplo, si empiezo a fumar, empiezo a subir de peso, o soy sedentario, o hago mucho estrés de mi parte, o sea que trato de estresarme antes que solucionar los problemas, eso hace que aumente la presión. Y aunque una persona no sienta que la presión está elevada, puede estar elevada porque no da síntomas. No hay un síntoma específico para la hipertensión arterial. O sea que muchas veces nosotros ya podemos estar padeciendo la enfermedad, pero después recibimos quizás algún llamado de alerta por parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles pueden ser esos llamados de alerta? Bueno, en la mayoría de las veces los síntomas muy relacionados a la hipertensión puede ser el insomnio, por ejemplo. Uno no puede dormir o se despierta de noche y no sabe qué pasa y no puede más dormir, le duele la cabeza en ese momento. ¿La nuca? El dolor se localiza un poquitito más en la región de la nuca, occipital, ¿verdad? O a veces tienen dolores tan intensos en toda la cabeza y además se agregan mareos o vómitos. Es en ese momento cuando ya se superó la autorregulación de la presión a nivel cerebral. Y eso le puede llevar a irritabilidad de la persona. ¿Desde qué edad una persona puede tener hipertensión? Desde la niñez. Hay niños. ¿Hay niños en Paraguay? Hay niños en Paraguay. Casi el 90% de esos niños son obesos y son hipertensos. ¿Y eso se puede retroceder de la niñez? Exacto. Eso es lo que justamente en eso se insiste en la prevención. En ese caso le llamamos una prevención primordial, en donde que sí desde la niñez
uno tiene que empezar a cuidar, a bajar de peso, no subir de peso, hacer la actividad física constantemente, una alimentación saludable, equilibrada, con bajo contenido de sodio, porque el sodio también es un elemento muy importante en nuestra vida, porque si dejamos de consumir sodio también tenemos problemas, lo que le llamamos hiponatremia. En este sentido, el niño tiene que crecer con una alimentación equilibrada y bien balanceada, y con eso, por supuesto, a medida que va creciendo y en la adolescencia, donde uno adquiere otros hábitos, como por ejemplo el cigarrillo, otras drogas, bebidas, alcohol y todas esas cosas, y eso puede hacer que despierte ese gen que tenía ese niño para la presión alta y aumente la presión arterial. Y evidentemente un joven que a los 10, 12 años tiene presión alta, a los 50, 60 ya estará teniendo otras complicaciones como el infarto, derrame cerebral y todo eso. ¿Qué es lo ideal, doctor? Una vez que uno identifique ese síntoma, cuidarse con la alimentación, hacer ejercicios para no depender de una medicación. Bueno, buenísima pregunta, porque es importante conocer los números, cuánto pesa, cuánto es su presión, cuánto es su glicemia, cuánto es su colesterol, eso es importante tener en cuenta. Por lo menos una vez al año, ¿verdad? Por lo menos una vez al año si yo no tengo ya diagnosticado, pero una vez que diagnosticado sí tengo que controlarles más. Ahora, a veces yo puedo retrasar el inicio del tratamiento farmacológico. Mientras yo, si tengo factores de riesgo que corregir, como por ejemplo el sobrepeso o la obesidad, me encargo un tiempo de 3 a 6 meses máximo para bajar de peso. Porque por cada 10 kilos que yo bajo, baja mi presión sistólica y la diastólica. Entonces, en eso debería insistir esa persona. Si no baja, entonces el médico decide, bueno, usted no progresó en el tratamiento no farmacológico y vamos a tener que iniciar el tratamiento farmacológico, que es donde sí previene las complicaciones de la presión. ¿Cómo tiene que estar conformado el equipo médico de una persona hipertensa? Y ahora se va cada vez más complicando también, porque los hábitos a veces son conductas de la persona, y muchas veces, en algunos casos, cuando yo no le llego a convencer a esa persona, a veces tengo que derivar a esa persona que habla con un psicólogo o un psiquiatra. Inclusive no hay que tener miedo de ir a conversar con esos especialistas. No significa porque yo le envío a un psiquiatra es que está loco, no es eso, ¿verdad? Es para ayudar a convencerle o para entender que su conducta está mal. Eso es muy importante. Por supuesto, también a veces también aparecen los nutricionistas, hacen lo que se llama un tratamiento interdisciplinario entre los colegas, ¿verdad? Ahora, si tiene un problema renal, por culpa del renal, entonces le envío al nefrólogo. Si tiene un problema exclusivamente también neurológico, también el neurólogo trata a los pacientes con hipertensión. El cardiólogo ni qué decir, ¿verdad? En ese sentido también. Y por supuesto es importante pedir laboratorios y estudios para ver si esa presión ya está haciendo lesiones en los órganos blancos, le llamamos órganos diana, ¿verdad? ¿Cuáles son esos órganos blancos? Principalmente está el cerebro, el mismo corazón, el riñón, los grandes vasos, el ojo, y en las mujeres, por supuesto, en el momento del embarazo, para prevenir la eclampsia, la preeclampsia. A ver, doctor, hay algunas personas que dicen, yo desde que consumo tal o cual medicamento tengo presión alta. ¿Existe la presión alta, la hipertensión medicamentosa? Sí, hay algunos medicamentos que producen lo que se llama vasoconstrictor, como por ejemplo las gotas nasales. Las gotas nasales son sustancias que producen una vasoconstricción y eso puede elevar la presión. La misma cosa cuando toman alguien el café, por ejemplo, le levanta la presión. O también puede haber yo nunca tuve presión, pero estoy con sobrepeso, nunca subió mi presión. Pero una noche me fui a un cumpleaños y comí mucho asado con gran cantidad de sal. Embutidos. Además, embutidos, donde hay gran cantidad de sal. Combino un poco con algo de alcohol, ya sea cerveza o vino o whisky, qué sé yo. Y posterior me voy a acostarme. Posterior a eso puede haber lo que se llama un síndrome post-fiesta.
que producen arritmias por tantas cargas, Sí, que te dan sueño. le dan sueño o le producen arritmias cardíacas o le levanta la presión durante la madrugada, entonces de esa forma empieza a tener problemas, ¿verdad? O sea que va muy relacionada al estilo de vida de cada persona y por eso es importante tener en cuenta y tratar de reducir los riesgos para que aparezca la presión alta. Por eso también está lo que tiene que ver con lo emocional, doctor. Hay gente que dice, no, tuvo un susto y parece que eso me levantó la presión, o muchos en su defecto dicen, me bajó la presión, ¿verdad? Bueno, justamente en eso es importante cuando uno se va a controlar la presión. Después de una discusión, evidentemente cuando una discusión acalorada Sí. levanta la presión porque la reacción de los vasos y del corazón en ese momento, aumentando la frecuencia, aumenta la presión. Y por supuesto va relacionado. Entonces uno empieza a hablar con esa persona y encuentra que hubo algo emotivo o algo positivo o Sí. negativo que hace que aumente la presión, ¿verdad? La misma cosa, un evento, por ejemplo, en donde la persona se siente a gusto, se siente relajada y a veces baja mucho también la presión en ese sentido y puede irse al otro extremo, ¿verdad? En ese sentido. Pero es importante tener en cuenta que todos los momentos de discusión, de preocupación, de estrés, de momentos negativos para la vida o discusiones aclaradas levanta la presión en ese momento. O sea que no es mentira cuando muchas mamás dicen, me enojé demasiado y parece que me subió toda mi presión hasta el punto de hacerme doler la cabeza, ¿verdad? Claro, exactamente. En ese momento evidentemente va a subir la presión porque hay una liberación de una sustancia que se llama adrenalina. Sí. La adrenalina, su efecto principal es vasoconstrictor y al producirse achicamiento de la luz del vaso aumenta la presión. Por eso que es importante cuando yo me voy a hacer una actividad física, también tengo taquicardia, Sí. también aumenta la frecuencia, Sí, pero sí. libero la sustancia que se llama endorfinas. Y esa endorfina sí es bueno para los órganos, para relajar los vasos en ese momento y de esa forma prevengo las complicaciones. O sea que actividad física controlada la puede realizar un hipertenso. Sin ningún problema, siempre y cuando la presión está controlada, bien medicada. En algunos casos yo por lo menos recomiendo a aquella persona que vaya a hacer una actividad física, ya sea a cualquier hora. Sí. A cualquier hora, estamos hablando, suponte que un señor me dice, no tengo tiempo y al mediodía voy a hacer actividad física. Bueno, entonces las recomendaciones son importantes porque al mediodía hace más Mucho calor, sol. pierde más electrolitos, Sí. suda un poco más y todas esas cosas, entonces los tiempos se acortan. Si tenía que haber caminado una hora, entonces se corta 15 minutos, descansar, Sí. respirar, tratar de que no se produzca el golpe de calor. 5 minutos bien aireado, vuelve a caminar los otros 15 minutos y de esa forma llegar al tiempo necesario para poder cubrir ese tiempo necesario, porque actualmente se requiere 60 minutos por día por 5 días, Sí, que es lo ideal, que ¿verdad? es lo ideal. Doctor, a la vuelta de la pausa vamos a tener una tarea, ¿sí? Bueno. ¿Cómo tomarnos la presión en vivo? ¿Sabías que 9.4 millones de personas fallecen en el mundo a causa de la hipertensión? Además, la hipertensión es responsable del 45% de los ataques de corazón registrados en el mundo. Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que alrededor del 42% de las personas que padecen hipertensión lo desconocen? Seguimos en A Tu Salud. Ustedes no saben todas las preguntas que le hicimos al doctor en la pausa, pero esas mismas son las que le vamos a hacer ahora. Y lo prometido es deuda porque él trajo su aparatito de toma de presión. Doctor, de esto hay distintos tipos, distintas marcas, distintos precios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo ideal y lo más fácil de utilizar en casa?
¿Cuál es el mejor? Bueno, es una pregunta importantísima también eso. Sí. Desde que vino los aparatos electrónicos, como lo que estamos teniendo ahora en este momento, es importante y ha facilitado el control de la presión arterial, ¿verdad? Sí. Tenemos los otros que son más específicos que usamos nosotros en los hospitales y cuando se va a usar el electrónico, lo más importante es que la batería o la pila debe estar nueva y no estar descargada. Sí. Porque eso puede dar unos falsos números. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo yo voy a darme cuenta de esto? Sobre todo ahora que no podemos correr a ningún hospital. Exactamente. Sí. Entonces uno aprieta esto y Le voy a cuando pedir a mis compañeros ahí, empieza podemos hacer zoom ahí, ¿verdad? cuando uno coloca esto acá y Sí. aprieta eso, aparece una letra E. Sí. O sea, equivocado. O sea, Sí. no, en ese caso hay que interpretar que la batería falta. Sí. O algunos, por supuesto, marcan como si fuera una batería con una raya en el medio y Sí. eso significa que no tiene batería. Ok. Ahora, otra forma y otros puntos importantes a tener en cuenta cuando yo me voy a controlar la presión es lo que se llama autocontrol. Sí. El autocontrol del control de la presión. No haber fumado Sí. 30 minutos antes, no haber tomado café, no tener la vejiga llena. O sea, si quiero irme al baño para... Quiero hacer pis, andate al baño con y tranquilidad. después venir, tolerar 2 a 5 minutos quieto y después de tomar la presión. Sí. Y por supuesto no tomarse la presión o controlarse la presión después de una discusión o después de haber hecho, qué sé yo, una discusión acalorada o con los nervios, ¿verdad? Sí. Ahora, si tiene síntomas, sí, podría ser como un valor referencial. Si se marea, tienes náusea y todas esas cosas, entonces si es que la presión está alta, inmediatamente al control. Lo ideal es a tomarlo sentado, parado y en qué posición. Es muy importante que yo me sienta, Sí. que mis piernas estén bien en el piso, que tenga una buena respaldera y extender la mano en esta posición. Ok. Porque si yo hago esto, estoy contrayendo las venas y las arterias y me alteran la presión. Si yo sostengo mi manguito acá, estoy contrayendo la arteria. Es importante siempre apoyar sobre algo en Sí. ese sentido. O estar acostado totalmente, que es la mejor en esa forma. Pero la presión se puede tomar sentado, acostado o parado. Parado es en algún momento si es que para ver si hay una hipotensión ortostática, llamamos, por alguna medicación que puede producir eso, que cuando yo estoy acá ahora estoy bien, me tomé la presión, pero cuando me levanto baja toda la presión y Sí. me mareo y puede bajar. Si es más de 20 puntos de lo que yo me controlé, significa que tengo hipotensión. ¿Qué horario es el ideal? Porque muchos dicen me voy a levantar, voy a desayunar y después me voy a tomar la presión. Bueno, el horario de la presión para controlar la presión es indistinto, pero hay un ritmo que se llama el ritmo circadiano de la presión arterial. Sí. Porque cuando yo me despierto es como si fuera se enciende mi sistema y aumenta la presión un 15 a 20%. Eso va a ir bajando en la primera y segunda hora. Después se va manteniendo durante toda la mañana, la tarde. Cuando la tarde yo entro en un pequeño descanso porque terminó mis labores, Sí. y voy a la cama, cuando yo empiezo a dormir después de 30 minutos o una hora, duermo, la presión baja un 15 a 20% de vuelta. Ese es el ritmo normal de la presión. Entonces, en ese ritmo también nosotros solemos estudiarle al paciente un estudio que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial de 24 horas. Sí. Entonces yo evalúo todo ese tiempo. Entonces, yo suelo recomendar a veces, si tenés el aparato electrónico, controlate la presión a la mañana, 2 horas después de levantarse, si podés antes de almorzar, si podés antes de acostarte o a la tardecita. Entonces se tiene un registro del autocontrol y de eso yo puedo comparar después varias veces y preguntar Claro, si hay un mejoró, escape, empeoró, claro, ¿verdad? así mismo. ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? Te controla la voz. Me va a tomar Entonces la es presión. importante tener en cuenta también el otro tema. El del brazalete es mejor que el de la muñeca. Sí. Ese es otro punto muy importante a tener en cuenta. Pero si uno tiene el de la muñeca, pues hay que tomar nada más las precauciones
de mantener el brazo sobre el otro brazo y a nivel del corazón, o sentado apoyando de esa forma, ¿verdad? O poniendo en la mesa de esta forma. Sí. Entonces eso es, pero a veces es importante correlacionar el aparato. Yo soy paciente y me voy junto a la doctora y constantemente tengo este aparato, quiero controlar. Entonces el médico debe controlar la presión con el aparato nuevo y también la forma auscultatoria, como para comparar y si hay diferencias en ese sentido. En este sentido, estos aparatitos son mucho más fáciles en cuanto a la lectura, ¿verdad, Exacto, doctor? Que estos que vemos en los sanatorios que solamente ustedes entienden, ¿verdad? Claro, eso es exclusivamente, la otra se usa palpatorio y auscultatorio, lo llamamos así. Bueno, tengo que estar calladita, fíjate, si es posible, habla vos, entonces, exactamente, tiene que estar callada la persona. Tenemos la respaldera bien frente y firme y las piernas bien concentradas. Entonces, ya he explicado a la persona que lo vamos a controlar la presión. De esa forma, uno puede monitorizarse autocontrol en la casa. Sí. Coloca todo esto y espera un minuto por lo menos para que esté tranquila la persona. Yo aprieto esto acá y empieza a subir, porque se va a obstruir la arteria de la paciente en este sector. Entonces no tiene que moverse en ningún momento, va subiendo la presión y cuando se obstruye la arteria para un rato ahí, porque detecta automáticamente este pulso acá, este aparato, y empieza a descender lentamente. Cuando desaparece, si esto acá lo podemos mostrar para que se vea bien, va bajando y aparece 116 de presión con 87 y el de abajo es el pulso. Entonces esto yo lo memorizo. A veces puede aparecer 190. Sí. Entonces ya se movió, hubo una mala técnica, entonces debo volver a apretar la presión, el aparato para que controle de vuelta la presión. A veces es importante hacer esto, inclusive en 3 ocasiones. Y la última, el último número es la que es más adecuado, porque ya el paciente o la persona se siente más familiarizado ahora. Vamos a esperar un ratito, porque en este caso, por ejemplo, vemos que hay una leve alteración de la frecuencia y eso a veces suele pasar y eso se llama también leve emotivo. Por eso que los pacientes a veces cuando se va junto al médico, a veces le tienen miedo al médico porque comió algunas cosas, no cumplió la dieta. Fíjate cómo va bajando la frecuencia. Sí. ¿Verdad? Y también la presión, antes era 116, ahora 112. 112 ahora, chicos. O sea, entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Nada más, esto para mostrarles, ¿verdad? Una vez que yo apago esto, retiro. A ver, ¿cuánto es lo normal? Bueno, lo normal está considerado menos 120-80. Sí, ok. Menos 120-80 es lo normal, ¿verdad? ¿Y las palpitaciones tienen algo que ver o no? Pero si un paciente hipertenso y está tomando medicamento, sí, cuando se considera que está controlada la presión, es cuando tiene menos de 140-90. Si yo no tengo ningún factor de riesgo, no soy diagnosticado hipertenso, 120-80. Ahora ya me diagnosticaron hipertensión, menos 140-90. Y el pulso es muy importante, la frecuencia también debe estar menos de 85 estando en reposo. Si yo hice una actividad, entonces por supuesto puedo subir a 20-30% más sin ningún problema. Pero normalmente está de 60 a 100 son el pulso normal. Pero estando en reposo, mejor menos 85. Generalmente cuando le levanta la presión a alguien, cuando se le sube la presión, dicen hay que darle limón, hay que darle agua fría, hay que darle alguna gaseosa. ¿Es así, doctor? No, no está recomendable la gaseosa más todavía, porque todos los líquidos que tienen gas tienen sodio. Entonces, sodio, entonces va a subir más, ¿verdad? No está recomendado ninguno, es mejor darle agua, si solo tiene sed, solo agua fresca. El limón tampoco le puede relajar un poco, pero no es la forma de bajar la presión en ese momento, ¿verdad? Lo más importante es que si es que estuvo posterior a unas emociones fuertes, tratar de tranquilizarle, respirar hondo, profundo, sentarse o tratar de recostarse
y respirar en ese momento. Eso le va a hacer mucho mejor. Ahora, para bajar la presión sí es importante que tome su medicación en todo caso, ¿verdad? Está más recomendado que otra cosa. Ahora, con el tema del COVID sobre todo, doctor, siempre lo insisten los médicos con el tema de las patologías. Dicen, y tiene patología de base, dicen, ¿verdad? ¿Cuán importante es que las personas sepan cuáles son las medicaciones bien que están tomando, qué cantidades están tomando para poder darle también esa información a los médicos, ¿verdad? Bueno, claro, es importante. Esta patología prácticamente ha cambiado los conceptos constantemente y va cambiando, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo creo que este virus depende mucho de tu inmunidad, de tu defensa, principalmente. La inmunidad es principalmente efecto, porque no significa porque es hipertenso, diabético o fumador ya va a estar expuesto mal. Claro, va a estar más expuesto si no está controlado esa enfermedad. Sí. Si yo tengo diabetes y mi azúcar está por los 300, cuando realmente el virus le gusta también el azúcar, entonces entra y empieza a hacer mayor problemas a nivel del sistema de los órganos principalmente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, que cuando yo tengo una enfermedad de base y está descontrolado mi enfermedad de base, por supuesto, una enfermedad más va a empeorar mi situación. Pero es mucho dependiente del sistema inmunitario en este cuadro, ¿verdad? Ahora, si yo tengo obesidad, tengo sobrepeso, aparte estoy fumando, estos factores me aumentan el riesgo de producir coágulos en la sangre. Sí. Y me viene el virus, y entonces hay 3 factores ya, ¿verdad? Entonces todo depende de que esos factores estén digámosles, controlados. Porque no me voy a curar nunca, me voy a curar de la diabetes ni de la hipertensión. Sí. O sea que la hipertensión de alguna u otra manera lo que puede hacer es también con una buena alimentación, el ejercicio, dormirse, pero puede aparecer en cualquier momento. Puede aparecer en cualquier momento. Puedo retrasar la aparición cuando yo me cuido, porque yo sé que mis padres tuvieron presión alta. Yo me tengo que cuidar más. Si mis padres tuvieron diabetes, yo me tengo que cuidar en no consumir azúcar refinado, no consumir exageradamente todos los dulces, no gaseosas, inclusive los jugos, no sobrepasar las medidas en ese caso. Por eso se recomienda mejor comer frutas en formas enteras que haciendo jugos. ¿Vos sos de los médicos que prohíbe directamente la sal o no? Yo soy de los médicos que trato de concientizar para no prohibir totalmente, solamente prohibir cuando la hipertensión ha producido una insuficiencia cardíaca al paciente. Cuando en ese sentido yo tengo que trabajar mucho tiempo para que esa persona tenga un estilo de vida, una conciencia para poder gustar de todo lo que es la vida y es lo que tenemos en el mundo. Me caso con este doctor, disfrutar de todo lo que tiene la vida, pero cuidarse. Gracias, doctor. Quédate con nosotros porque a la vuelta de la pausa está Pablo Sena, nutricionista. ¿Cómo dividir el plato? ¿Cómo cuidarnos si tenemos hipertensión? Hola Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un bloque de belleza y hoy les voy a enseñar el mejor tips de todo, que es la higiene de las brochas, chicas. ¿Sabías que en el mundo 1 de cada 2 adultos sufre de hipertensión? Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que la sed suele conducirnos a comer más? Por eso es importante tomar un vaso de agua antes de las comidas para controlarnos y comer verdaderamente lo que necesitamos.
Seguimos en A Tu Salud. Generalmente solemos escuchar esta frase que dice somos lo que comemos, y eso quedó más que evidenciado con lo que nos decía el doctor, el cardiólogo, con respecto a la hipertensión. Pero queremos saber más acerca de cómo alimentarnos y qué importante es saber dividir nuestro plato. Es por eso que ya se encuentra con nosotros el nutricionista Pablo Sena, que también nos va a dar estas herramientas para poder seguir alimentándonos bien y cuidándonos. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas a Tu tardes, Salud. Amale. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado donde todos están ahí en casa, un poco más relajados, entonces podemos ir anotando esos datos que nos hacen tanta falta. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo tiene que ser el plato? Porque a mí, por ejemplo, me gusta comer en el plato grande, pero eso implica quizás que nos sirvamos un poco más, ¿verdad? Claro, sobre todo resaltar que cuando hablamos de comer saludable se debe cubrir todos los grupos de alimentos, todos los nutrientes. En Paraguay estamos muy acostumbrados a consumir un poquito en exceso los carbohidratos. Te tiro un ejemplo, ¿verdad? Sí. Comemos la sopa paraguaya con el asado y mandioca, entonces queremos probar de todo y cargamos de más un Vamos, grupo de primero alimentos. que la sopa cuando sale del horno ya empezamos a picotear, Sí, ¿verdad? entonces- Después nos servimos, se ríen todos acá los compañeros. Después servimos otra vez en el plato principal, ¿verdad? Claro. Ahí está nuestro error, ¿verdad? Imagínate, entonces hablamos de la distribución del plato. Sí. Un lado tenés que tener carbohidratos, Sí. del otro lado proteínas, y la mitad del plato para que vos puedas aplicar ya desde hoy es ensalada, ¿va? Ensalada se prefiere siempre de forma cruda y después cocinada en el caso que hay gente que no tiene la costumbre de consumir Sí. verduras, entonces se busca otras opciones, pueden ser los calditos de verdura también, entonces lo ideal sería cubrir proteínas, carbohidratos. Cuando vos decís, te voy a hacer una pausa ahí, cuando vos decís carbohidratos, estamos hablando de fideo, de arroz, Exactamente. ¿qué más? La gente lo conoce también como harina, Sí. o todo lo que engorda, pero acuérdense, es arroz, fideo, pasta en general, papa, batata, choclo, O mandioca. sea que las legumbres entran también ahí. Las legumbres también son carbohidratos, si bien tienen un buen aporte de proteínas, que Sí. es la combinación que hacen los vegetarianos, ¿verdad? Tiene mayor parte también carbohidratos, entonces hay que tener un cuidadito ahí en la distribución. Claro, porque por ejemplo, a mí la lechuga me gusta más con un poquito de papa, con una Claro. zanahoria rallada, y ahí quizás ya esté abusando un poco de lo que son los carbos, ¿verdad? Exactamente, y aparte vos comes tu carbohidrato, Sí. tu arroz queso o algo así, más esa ensalada es demasiado carbohidrato en tu almuerzo o en tu cena, ¿va? Esta recomendación pueden aplicarlo en el almuerzo y en la cena, sería una distribución ideal de los macronutrientes dentro de tu plato. Y ahora, ¿cómo hacemos en el desayuno? Porque en el desayuno no creo que alguien quiera comer una papa hervida, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se busca en la nutrición que sea adecuada a la población, ¿verdad? Sí. Entonces, el cocido con leche, pero elegir una leche descremada porque no tenemos el aporte de grasas saturadas y grasas trans. Entonces, ahí en nuestra alimentación vamos limpiando los alimentos que consumimos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos la leche, el cocido, el famoso coyoy, reemplazar el azúcar. El cocido no quemado con el azúcar, ¿verdad? Exactamente, en lo posible, ¿verdad? Sí. Y el uso de edulcorante, se prefiere siempre el KGE, que es el más saludable, y un mixto, ¿por qué no? Se puede consumir, ¿verdad? Siempre Aprovechando cuidando eso la que porción. decís mixto. Es cierto que el pan Felipe, por ejemplo, que tanto nos gusta, ese calentito que moja toda la bolsa, ¿es cierto que ese es el que engorda menos entre los panes blancos? Sí, y el tema está que no controlamos nomás cuando sale recién. Claro, querés comer por lo Querés menos comer el 5, paquete, ¿verdad? exactamente. Entonces, esto es un tema. Ahí nos vamos en cuanto a las calorías. Sí. Hablamos siempre, si queremos bajar de peso, de un déficit calórico. Imagínate, te desayunas 4 pan Felipe, son prácticamente 500 calorías. Sí, que por lo menos tenés que En el caminar desayuno. cuánto después para bajar eso. Y sí, bastante. Sí, Entonces, tenemos también otro grupo de alimentos que son las proteínas, Sí. que son las encargadas de ayudarnos a ganar músculo, mantener la masa muscular, que tengamos lindas uñas, piel, cabello. Es importante el aporte de proteínas, vamos a encontrar en los alimentos de origen animal. por ejemplo. Carne, Sí. pescado, clara, huevo, leche, queso, yogur,
lácteos en general, todo eso son proteínas de origen animal. Es fundamental también que haya esa proteína en la alimentación. Lo bueno de la proteína es que te da saciedad. Entonces mucha gente me dice, no sé qué hacer con mi ansiedad. Y bueno, tenemos la ventaja de que ese grupo de alimentos no se convierte en grasa, sino que nos va a ayudar a aumentar la masa muscular. Entonces podemos consumir un poquitito más de ese grupo de alimentos. ¿En la nutrición persiste lo de desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos o no? ¿O se invirtió esa pirámide que antes se utilizaba mucho? Sí, lo que se hizo es adecuar a la necesidad de cada paciente. Si ustedes se van, hay una evaluación de acuerdo al peso de la persona y al objetivo. El nutricionista le va a hacer una adecuación calórica. Sí. Si bien siempre hablamos de recomendaciones generales, ya si el paciente es paciente de consultorio, es más personalizado el tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se va para adelgazar, ponele tiene 100 kilos y se espera que baje entre 5 a 8 kilos en el primer mes. Sí. Ahí se hace la evaluación y si el paciente logró ese objetivo, quiere decir que el tratamiento está haciendo su efecto. Eso depende también mucho del metabolismo de la persona, ¿verdad? ¿Cómo aceleramos nosotros el metabolismo? Lo que yo me doy cuenta en consultorio es que la gente justamente se salta el desayuno, va directo a la media mañana, el almuerzo a las 2, las 3 de la tarde y ya cena. Eso te iba a decir, hay muchas mujeres, por ejemplo, que dicen, voy a tomar un cafecito con 2 o 3 galletitas o con 2 chipitas, te dicen, ¿verdad? Claro. Entonces a la siesta llega con un hambre inaguantable, ¿verdad? Y hay mucha gente que hace eso por el trajín del día, pero uno de los principios es ordenar tus comidas entre cada 2 a 3 horas. ¿Para qué? Para justamente controlar esa ansiedad. Yo, por ejemplo, si no como nada a las 3 horas, ya estoy arañando la pared. Entonces es fundamental porque tiene su explicación científica mala. Imagínate que cuando comemos, el alimento pasa, se hace la masticación, pasa al esófago, luego al estómago y nuestro intestino. Todo eso son también músculos que cuando la persona hace una comida cada 2 a 3 horas, entran en funcionamiento. Eso gasta calorías, representa un 10% de gasto calórico de todo lo que vos comés en el día. Si vos haces solamente 1 o 2 comidas, no gastás ese 10% y el intestino se vuelve perezoso. Entonces la gente no se va de cuerpo, es estreñida. O sea que el hecho de no comer en horario también es lo que trae sus consecuencias, no solamente el hecho de comer mal, ¿verdad? Exactamente, el metabolismo ahí se enlentece porque ella piensa, este va a comer solamente una vez en el día y te va a comer 1500 calorías en una sola sentada. Anteriormente decían la porción de proteínas, que lo que tiene que ver más que nada con carnes para el almuerzo o para la cena, tiene que ser más o menos del tamaño de la palma de la mano. ¿Es así? Exactamente, esa es una forma didáctica de que el paciente tenga noción de los tamaños de los alimentos, de las porciones. Son las porciones caseras, como se le conoce en realidad, ¿verdad? A la mañana, por ejemplo, queremos untar un poquito de pan con manteca. A la gente que le gustan los dulces a la mañana, ¿se puede un poquito aunque sea? Nada está prohibido, pero sí controlado, sobre todo si hay patologías. Y generalmente, ahora que estamos hablando del tema de la hipertensión, lo primero que le dicen a la gente es hay que eliminar la sal. Y realmente es algo que cuesta mucho porque es lo que le da el sabor a la comida. ¿Con qué podríamos reemplazar eso? El reemplazo en cuanto a sabor se busca mucho con los condimentos, ¿verdad? Tenemos el orégano, vienen los preparados especiales ya de las distintas marcas, curry, aceite de oliva, poquito de jengibre, de repente podemos buscarle la vuelta, el limón, ¿verdad? Así como dicen que las frutas ya tienen un azúcar natural, ¿hay también algunos alimentos que ya tienen de alguna otra forma el sodio natural? Inclusive se van a fijar las aguas minerales que vienen embotellados, tienen un poquito de sodio, entonces agua sin sodio dice y resalta la calcomanía. Entonces la gente que tiene presión alta se puede fijar y se debe fijar en esos logotipos en esas que tienen el corazoncito, que tienen, exactamente. Y aparte del agua, ¿hay algunos otros productos que ya vienen con esa etiqueta? El reducido en sodio generalmente es la lectura que vamos a encontrar, ¿verdad?
pero tienen que leer los etiquetados. Sí o sí, la información nutricional de todos los productos tiene, ustedes leen carbohidratos, proteínas, grasas y sodio. Sí. Sí o sí tiene sodio. Por ejemplo, los productos envasados son altos en sodio porque es uno de los principales conservantes del producto. A los que tienen, Pablo, diabetes, por ejemplo, les dicen, mira que la harina se convierte en azúcar. ¿Hay algún alimento que pase eso con la hipertensión, que digan, mira que esto se convierte en sal, por ejemplo, o no? Precisamente el alimento tiene generalmente, desde el pan hasta la leche vamos a encontrar sodio. Entonces, prácticamente todo tiene sodio, entonces debemos controlar. No hay de otra que controlar la cantidad de sodio en la alimentación. Pero el primer enemigo necesariamente de la hipertensión es la sal, ¿verdad? La sal y la obesidad y el sobrepeso. No se olviden de eso. Estamos en un país donde tenemos 75-80% de sobrepeso y obesidad. Entonces necesitamos que nuestra gente haga más actividad física, que tome más agua, coma más frutas y verduras, que es la recomendación siempre, ¿verdad? Generalmente los nutricionistas, en cuanto a hipertensión, también trabajan con un equipo médico que tiene que estar pendiente de ese paciente. Claro, sería lo ideal. Va el tratamiento clínico con el médico y también la parte de evaluación nutricional con el nutricionista. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Que estés bien. Gracias a ustedes y éxitos. Bienvenido siempre a Tu Salud. Vamos a aprender a limpiar las brochas de manera rápida, práctica y que quede 100% libre de virus, bacterias, mugres y todas las cosas. ¿Sabías que el color rojizo de las frutas y verduras se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular? Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo a Tu Salud. ¿Sabías que, además de proteger los ojos, las pestañas pueden detectar cambios en el ambiente, calor, frío, etc., y que el animal con las pestañas más largas es el camello? Gracias por seguir ahí del otro lado con nosotros. ¿De qué vamos a hablar ahora? De belleza, de una patología que afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿En qué porcentaje? Nos va a contar el doctor que ya nos acompaña. Estamos hablando de la calvicie. Vamos a hablar con el doctor Matías Vega. Él es médico cirujano y vamos a hablar de los microtrasplantes capilares. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. A Tu Salud. Gracias por acompañarnos. Doctor, la calvicie, ¿desde qué edad a uno se le puede empezar a caer el pelo? Sí, bueno. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de calvicie estamos nosotros hablando de lo que se conoce como alopecia androgenética. Sí. Es más difícil que calvicie, claro, ¿verdad? por eso el nombre popular es calvicie. Sí. Se lo conoce. El calvicie se presenta tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia es mucho mayor en hombres, ¿sí? Porque justamente la patología dice alopecia androgenética, ¿sí? Entonces tiene que ver con factores genéticos y con factores hormonales, lo que hace que el hombre pierda más pelo o llegue al punto de despoblarse como se puede ver, ¿sí? En cuanto a lo que me preguntás, que es la prevalencia, eso depende mucho, o sea, el porcentaje depende mucho de, si hablamos de poblaciones, depende mucho porque la calvicie puede aparecer a partir de los 20 años, ¿sí? Puede aparecer en hombres a esa edad, puede aparecer en mujeres también, ¿sí? Es mucho más común en hombres, como habíamos dicho, ¿sí? Y a medida que el hombre va ganando de edad, nosotros podemos ir viendo que hay una mayor prevalencia en esa población. Por ejemplo, poblaciones de 20 años a 30 años podemos tener un 20-25% de prevalencia en hombres de lo que es una calvicie. Así, cuando estamos hablando de una población de hombres de 50 años, podemos encontrar ya que 1 de cada 2 hombres puede tener algún grado de calvicie, por lo que vamos viendo que eso va aumentando. Lo mismo pasa en las mujeres. En las mujeres, durante su edad fértil, están un poco protegidas por cuestión fisiológica de sus hormonas,
a lo que es la calvicie. De todas maneras se encuentra también. Pero una vez que aparece la menopausia, como que esos factores hormonales protectores de las mujeres bajan y empiezan a tomar más protagonismo los andrógenos, las hormonas masculinas, ¿sí? Y entonces empieza a denotarse mucho mayores casos de alopecia androgenética o de calvicie. En un porcentaje mayor es a consecuencia, es hereditario, ¿verdad? Pero igualmente, ¿cuáles son los otros factores que influyen? No, la calvicie principalmente... Un 90% podríamos decir. Sí, hablemos principalmente de que es hereditario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las raíces que están ubicadas en la parte superior de la cabeza pueden ser las entradas, las zonas frontales. O sea que toda esta parte, por graficarlo más, ¿verdad? Sí, y después acá la parte delantera. Sí. Entonces esas raíces pueden tener una información genética en donde realmente hace que vaya teniendo un sufrimiento, y ese sufrimiento es algo crónico, y ese sufrimiento crónico va provocando en las raíces una miniaturización. Las raíces se van achicando y el pelo empieza a salir, a soltarse, cada vez más fino, el recambio capilar es mayor, el pelo cae, le cuesta salir, cuando sale otra vez sale más fino, más débil, y así es algo que es progresivo, y a la larga termina por atrofiarse esa raíz, y es por eso que después, cuando pasan los años, se van viendo las zonas despobladas, zonas sin pelo, y en donde el pelo ya no crece, a no ser que se haga un microtrasplante capilar en esos casos. Ahí es donde entra este microtrasplante a salvarnos, por decirlo de alguna u otra manera, ¿verdad? Sí. ¿De qué se trata un microtrasplante? Bueno, el microtrasplante capilar es un procedimiento médico, en donde es un procedimiento correctivo. Cuando ya llegamos tarde, a los casos de calvicie, cuando ya se perdió el pelo en ciertas ¿Cuándo es tarde? zonas, cuando ya no hay pelo en ese lugar. Claro, cuando ya no hay pelo en ese lugar es porque ya no hay raíces en ese lugar. Sí. Se perdieron las raíces. Entonces, si uno quiere volver a recuperar el pelo en ese sector, si quiere que le vuelva a crecer el pelo, se tiene que hacer un microtrasplante capilar. El microtrasplante capilar, como íbamos diciendo, es un procedimiento médico en donde lo que vamos haciendo, estamos sacando raíces del propio paciente y vamos implantando en esos lugares donde queremos repoblar. Al sacar ese pelo que vas a poner ahí, ¿pasa por un proceso de medicación o algo, o es directo? Mira, el procedimiento en sí depende mucho del grado o del tamaño del sector que hay que repoblar, ¿verdad? Sí. Pero los procedimientos tienen su tiempo, ¿verdad? 4 a 6 horas más o menos lo que dura, es anestesia local. O sea que hay que ir con paciencia y con tiempo. Sí, pero el procedimiento se termina en ese momento. Tanto lo que es la extracción como lo que es el implante se termina en ese periodo, ¿sí? Y ese efecto, ¿en cuánto tiempo va a decir, mira, tengo por allá acá cabello, ¿verdad? Nosotros, si hacemos un microtrasplante hoy, dentro de 3 meses empezamos a ver que ese pelo va a crecer. Que va a crecer un poquito. Así mismo, todavía no es el resultado esperado a los 3 meses. Tenemos un resultado estético, que es el que uno busca, el que ya realmente está todo poblado otra vez, que es más o menos entre los 6 y 8 meses. ¿Sí? O sea que estamos hablando de un único procedimiento y que con el cual llevamos a lograr los resultados que queremos. Sí, importante aclarar algo ahí. ¿Sí? Sí. Ese procedimiento, como decíamos, es una técnica correctiva. ¿Sí? Va a devolver el pelo en ese sector donde ya no hay raíces. ¿Se puede esto evitar, doctor? Sí, ahí es donde justamente queríamos llegar, ¿verdad? Sí. Porque el pelo que se implanta es un pelo que ya no se va a caer más. El pelo que va siempre a crecer y uno lo va a llevar hasta el fin del viaje, ¿sí? Porque es un pelo que no sufre calvicie por el origen de ese pelo. Ahora, ahí está lo positivísimo, ¿verdad? Ahora, sí, pero ahí está también algo para tener muy en cuenta. A ver. El pelo... siempre hay pelo nativo en la zona, ¿sí? Sí. O sea que uno va a implantar pelo, pero al lado hay un pelo nativo, un pelo de esa zona que sí tiene esa genética de ir perdiéndose. Entonces uno tiene que hacer un tratamiento médico, un cuidado capilar para no seguir perdiendo pelo en la calvicie. Porque si no, uno va a quedarse con los pelos que se implantaron, que son pelos genéticamente resistentes a la calvicie, pero va a perder el resto del pelo. Entonces uno va a tener que volver a hacerse un procedimiento de microtrasplante, y muchas veces tenemos la limitante de la zona donante. Por eso es que también hay que mirarle al paciente y hay que ver si esa zona donante tiene la suficiente calidad como para llevar a cabo el procedimiento que queremos hacer.
Ahora, este microtrasplante puede ser aplicado solamente en un caso de calvicie, que decías vos, en su porcentaje mayor es por una condición hereditaria, Sí. o de repente también se puede aplicar, yo tuve un accidente, se me quedó una cicatriz en la cabeza, o tuve una cirugía, ¿verdad? Se me quedó la cicatriz, ¿se puede? Si realmente estamos hablando de una cicatriz, Sí. por alguna lesión, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el tejido se cicatriza. Al haber cicatriz, el folículo, la raíz, es reemplazado por tejido fibrótico, o sea, esa raíz se pierde. Entonces ese pelo ahí en la cicatriz ya no va a crecer. Sí. Entonces esa es una buena opción para poder hacerse un microtrasplante capilar. Uno vuelve a implantar raíces ahí y el pelo vuelve a crecer en esa zona, ¿sí? Ahora, ese post, ¿qué implica? ¿Usar algún shampoo en específico? ¿No usar crema enjuague? ¿Usarla? ¿O alguna crema que motive aún más para ese crecimiento? En realidad, vos sabés que el pelo que se implanta, el único cuidado que hay que darle son los primeros días, Sí. respetarle al folículo, porque uno implanta el folículo en un pequeño orificio que uno hace, ¿sí? Claro, porque si uno mira el cuero cabelludo Sí. son miles, ¿verdad? Sí, y uno implanta el folículo Sí. en un pequeño orificio que uno hace, un trabajo con lupas, todo, ¿sí? Ese folículo no tiene una fijación por un punto, entonces está por la presión del orificio, está bien metido la raíz, ¿sí? Entonces el tejido tiene que adherirse. Entonces el primer día que uno se hace el microtrasplante, el folículo no está todavía adherido, está flojito. Entonces si uno tiene que darle un cuidado básico en el sentido de no manipular la zona microtrasplantada. Claro, no masajear. Claro, no rozar la zona, ¿sí? Peinar. No pasar la mano, evitar esas cuestiones Sí. los primeros días hasta que el tejido se adhiere, ¿sí? Una vez que suceda eso, ya no hay ningún inconveniente. Ahí realmente esa raíz va a estar para siempre ahí ya, ¿sí? O sea, ese es el único cuidado. Después ese pelo va a crecer. No es necesario ese pelo implantado, no necesita ningún tipo de tratamiento para que crezca. Lo que sí necesita tratamiento son los otros pelos en caso de que se estén perdiendo. Con respecto a los hombres y a las mujeres, ¿es lo mismo el microtrasplante para ambos? ¿Es el mismo tratamiento? Teniendo en cuenta que de repente la mujer tenemos más larguito, ¿verdad? La misma cantidad, el mismo largor, ¿verdad? Sí, vos fíjate que por ahí las formas de presentación de una alopecia androgenética o de una alopecia con patrón femenino, como se le dice Sí, a la calvicie sí. femenina, son distintas, ¿sí? Por ahí la forma de presentación. Pero la técnica del microtrasplante es el mismo. Se va sacando uno a uno los pelos y uno a uno se van implantando. Esto necesariamente tiene que hacer un cirujano. Y sí, tiene que ser alguien que esté avezado realmente en lo que es el procedimiento del microtrasplante capilar, ¿sí? Quiero insistir con esto, doctor, por la cantidad de avivados que hay hoy por hoy, y sabemos que hay tratamientos que, por ejemplo, en un spa no se pueden hacer, pero sí se ponen en promoción, por ejemplo. Entonces, necesariamente tiene que ser un consultorio. Claro, mi consejo sería realmente que si uno va a hacerse un procedimiento microtrasplante capilar, vaya a una casa que haga exclusivamente tratamientos capilares, ¿sí? El pelo es muy importante realmente. Hace muchísimo tiempo ya, ¿verdad? El pelo siempre fue importante. Ahora, más que nunca, parece que los hombres le dan como más importancia también, ¿verdad? Siempre para nosotras las mujeres como que nos sentimos empoderadas con el cabello, pero para los hombres también le dieron ese lugar en cuanto a la autoestima, ¿verdad? Hoy en día el hombre se está cuidando mucho más que antes. ¿Vos te pondrías, doctor? En el caso que se te caiga. Yo hago tratamiento médico para Sí. evitar la caída del pelo, porque tengo antecedentes en mi familia. Mi papá Ok. quedó totalmente despoblado y a él le pude hacer el microtrasplante capilar. Hoy en día luce una cabellera, pero súper natural, ¿sí? ¿Vos haces preventivo externo o porque se yo hace con medicación? al ir terminando la facultad ya iba anotando las entradas. Sí. ¿sí? Entonces, un tratamiento preventivo frena la calvicie y no llegas al punto del microtrasplante capilar. Eso es importante también tener en cuenta. O sea que si uno lo agarra a tiempo, uno puede frenar la calvicie e incluso puede revertir el proceso y recuperar el pelo. ¿Y cómo es eso, doctor? Es un tratamiento médico que por ahí está basado en ciertos pilares, ¿eh? Medicación oral, medicación tópica, Sí. microaplicaciones de medicamentos que van directamente a través del cuero cabelludo. Se llama mesoterapia eso. ¿Qué vamos a tener ahora? ¿Qué nos trae el querido Guillermo Friedman? ¿Qué nos va a mostrar en el programa de hoy? Aquí está. Hola Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un bloque de belleza y hoy les voy a enseñar el mejor tips de todo, que es la higiene de las brochas, chicas.
Vamos a aprender a limpiar las brochas de manera rápida, práctica y que quede 100% libre de virus, bacterias, mugres y todas las cosas, todos los males, bendecidas las brochas. Para eso vamos a necesitar un agua micelar bifásica, que es importante, y un jaboncito de coco. El jabón de coco, el jabón que nos salva de todas las maldiciones, limpia la ropa, te lava el pelo, te saca la caspa, te limpia la piel, fantástico. Como estamos en el estudio y no tenemos una canilla que llegue hasta acá, vamos a tener 2 recipientes con agua tibia y vamos manos a la obra. En primer lugar, les voy a enseñar esto para los maquilladores, maquilladoras que están trabajando y necesitan higienizar su brocha. Lo que van a hacer es rápidamente van a embeber el agua micelar en un disquito. Esto tiene que hacerse muy rápido para que no se aburra la clienta esperando. Y desde el centro del disco comienzan con pequeños círculos a retirar. Esto es muy eficaz con las brochas que tienen sombras. También sirve con las brochas que tienen correctores y bases, pero es mejor con las brochas que tienen sombra. Fíjense cómo en 2 segundos logramos que desaparezca todo resto de sombra de la brocha y la apoyan sobre la toallita para que se seque. Paso siguiente, ya cuando estás en tu casa o si estás igual en el lugar de trabajo y tienes un tiempito para maquillar, hay que cuidarse del COVID, mi amor. Y lo mejor, lo que más va a desinfectar al virus del COVID es el jabón de coco. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a embeber, vamos a mojar la brocha que está sucia, retiramos el agua, el exceso y comenzamos suavemente a masajear la brochita sobre el jabón de coco. Tenés que hacerlo así, de un lado, del otro. Agendate tu toallita para que no hagas un enchastre. Y comenzás de un lado al otro, un lado al otro. Y mientras vas limpiando las otras brochas, dejas que esta descanse. Hacé con fuerza, no tengas miedo. Por eso yo siempre recomiendo, chicas, no están más de moda las brochas de pelo, cuidemos a nuestros animales. Entonces, compren brochas de pelo sintético. Es mi recomendación, es muchísimo más higiénico, mucho más simple a la hora de limpiarlas. Miren cómo hace espumita el jabón. Qué fantástico el jabón cómo hace espumita. Dejamos que actúe. Y por último vamos a esta brochita que tiene bastante sombra y van a ver qué eficaz y mágico que es nuestro jabón de coco. Una vez que terminamos de generar la espumita con el jabón de coco, ilustrarlo a la brochita por el jabón, ¿se entendió? La estoy mareando. Vamos a dejar que actúe mínimamente 5 minutos. Actuó 5 minutos y lo que voy a hacer es enjuagar. Paso primero por el agua que tiene un restito de jabón, retiro el exceso y después paso por el agua limpia. Repito, chicas, esto en su caso lo pueden hacer desde la canilla, tampoco dejen la canilla abierta porque si no van a desperdiciar agua, hay que cuidar el agua, gente. Si están en su estudio, no tienen agua corriente, lo hacen con los potes. Y mágicamente, mis amores, tenemos una brocha súper limpia. Terminan de hacer eso y van a desinfectarla con alcohol. Es mejor si consiguen estos alcoholes aromáticos, recuerden que es 70%, porque si no van a terminar quemando sus brochas, sus pelos, todo. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, los espero acá. ¡Vamos a piso! Aprendimos muchísimo, jamás me imaginé que era así el tratamiento contra la calvicie, así que las personas que quieran ya saben del contacto del doctor Matías Vega. Muchísimas gracias, doctor, por venir a Tu Salud. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Hemos llegado al final. El próximo sábado tenemos un programón, como siempre. Vamos a estar hablando de la fibromialgia. ¿Qué patología que afecta realmente a una población importante, a una población joven? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos tratarla? Por supuesto, en primera persona, con los pacientes, con los especialistas. Nos vemos el próximo sábado a Tu Salud a partir de las 16 horas. Cuídense. Chau, chau.